¿Alguna vez has estado en una charla aburrida en la que el orador habla y habla, pero al final no te queda nada claro? Es como si las palabras entraran por un oído y salieran por el otro. Esto nunca pasaba con Jesús. La forma en que enseñaba capturaba la atención de las personas, desde los más simples hasta los más sabios. ¿Y cuál era su secreto? Las parábolas. Sí, esas pequeñas historias cargadas de lecciones profundas. Pero, ¿por qué Jesús solía usar historias? ¿Por qué no explicaba directamente lo que quería decir? Hoy te daremos 7 razones por las cuales Jesús utilizó estos recursos para enseñar. Y aunque este enfoque tiene más de 2000 años de antigüedad, sigue siendo igual de poderoso hasta el día de hoy. Si quieres aprender más sobre alguna parábola en especial, te invitamos a ver nuestra lista de reproducción. Comencemos. Razón número 1. Jesús hablaba de lo que la gente conocía. Imagina que eres un pescador del siglo I en Galilea. Te levantas temprano cada día, lanzas tus redes y esperas atrapar algo para alimentar a tu familia. En la tarde, te enteras de que un hombre llamado Jesús está enseñando en la colina cercana y decides ir a escucharlo. No sabes mucho de religión o teología, pero cuando él empieza a hablar de sembradores, ovejas y fiestas de bodas, todo eso te suena familiar. Es tu mundo. De repente, te das cuenta de que este hombre no está hablando de temas lejanos o complicados. Está hablando de cosas que puedes entender. Jesús sabía exactamente cómo hacer que su mensaje resonara. Las parábolas tomaban ejemplos de la vida cotidiana de las personas y, con eso, Jesús les enseñaba verdades espirituales más grandes. Cuando hablaba del reino de Dios, no usaba términos teológicos que solo los expertos podían entender. En lugar de eso, decía, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, relatado en Mateo 13 versículos 31 y 32. ¿Quién no ha visto una semilla? Todos en su audiencia sabían cómo era y cómo crecía. Y con esa imagen simple, Jesús les enseñaba que el reino puede comenzar pequeño pero crecer y transformarlo todo. Ahora, imagina a un maestro de nuestros tiempos que quiere explicarte que necesitas descansar para mantenerte motivado o para mejorar tu vida diaria. En lugar de empezar a hablar de teorías psicológicas que vio en la universidad y que son complicadas, te dice, el descanso es como cargar tu celular. Si no lo cargas por la noche, al día siguiente se apagará. ¡Pum! De inmediato lo entiendes. Todos sabemos lo que pasa cuando nuestro celular se queda sin batería. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Necesitamos recargar nuestra energía constantemente para seguir funcionando bien. Así como Jesús hablaba de lo que la gente conocía en su tiempo, hoy los buenos maestros hacen lo mismo. Hablan de cosas que todos podemos reconocer. El estrés del trabajo, la presión social o incluso cómo nos sentimos cuando estamos desconectados de las redes sociales. Esto hace que la lección no solo sea clara, sino que también quede en la memoria. Y esto nos lleva a la razón número 2. Las historias causan impacto. Sí, las historias se quedan en la mente. ¿Alguna vez has tratado de recordar una lista de datos y números? Es muy difícil, para unos más que para otros, pero vaya que lo es. Ahora trata de recordar una buena historia que hayas escuchado hace años. Apuesto a que puedes contarla casi palabra por palabra. Esto es lo que hacía Jesús. Sabía que las historias se quedaban grabadas en el corazón y la mente de las personas. Uno de los ejemplos más poderosos es la parábola del hijo pródigo, que puedes encontrar en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Es una historia simple. Un hijo se va de casa, malgasta todo su dinero y termina arrepentido. Vuelve a casa esperando ser rechazado. Pero en lugar de eso, su padre lo recibe con los brazos abiertos. ¿Quién no puede relacionarse con esta historia de perdón y misericordia? Todos hemos cometido errores y nos hemos sentido indignos de ser aceptados. Y al escuchar esta parábola, entendemos que Dios nos ama y siempre nos recibe cuando volvemos a Él. Qué fascinante cómo Jesús utiliza las historias. Él sabe que estas formas de enseñar
Son poderosas, incluso hasta el día de hoy. Hoy, los entrenadores motivacionales a menudo usan metáforas o cuentos sencillos para explicar cómo enfrentar la adversidad, cuestiones de la vida o consejos de distintas áreas. Seguro has escuchado varios ejemplos, como el comparar la vida con un viaje. Algunos comparan ese viaje con ir navegando en un tren, un barco o un avión. Y otros buscan comparar habilidades humanas con destrezas de animales salvajes. Lo cierto es que estos recursos son buenos elementos para la enseñanza. Jesús hacía lo mismo, pero en su contexto. Las historias que contaba podían ser simples, pero eran como semillas plantadas en el corazón de los oyentes. Una vez que la semilla estaba allí, comenzaba a crecer en su mente, llevando el mensaje a lo más profundo de su vida diaria. Ahora, pasemos a la razón número 3, y es que Jesús relataba lecciones que desafían a pensar. Sí, las parábolas de Jesús invitaban a la reflexión, no siempre daban respuestas claras y directas. A veces dejaban a los oyentes pensando, ¿qué quiso decir con esto? No era porque Jesús no quisiera ser claro, sino porque quería que la gente reflexionara por sí misma. Él sabía que las personas valoran más lo que descubren por sí mismas. Esto es lo que ocurre con muchas de sus parábolas. Por ejemplo, en la parábola de los trabajadores de la viña, que encontramos en Mateo 20, del versículo 1 al 16, Jesús cuenta la historia de un hombre que contrata trabajadores para su viña en diferentes momentos del día. Algunos trabajan todo el día, otros solo unas horas, pero al final todos reciben el mismo pago. Esto dejaba a muchos preguntándose, ¿cómo es justo que todos reciban lo mismo? Jesús usaba este tipo de parábolas para desafiar las ideas preconcebidas de las personas sobre la justicia y la gracia de Dios. La historia muestra que, aunque todos los trabajadores reciban el mismo salario, la gracia de Dios no se basa en lo que merecemos, sino en su generosidad. Poder cuestionar su forma de entender la justicia y reflexionar sobre cómo Dios actúa con amor y compasión hacia todos, les ayudaría a conocer más sobre el carácter de Dios. Jesús sabía que es muy importante que las personas piensen por sí mismas porque esto les ayuda a entender mejor lo que les sucede en la vida y a aprender de sus propias experiencias. Al reflexionar pueden darse cuenta de sus errores, de lo que han estado haciendo mal, y tomar decisiones más sabias en el futuro. Imagina a un estudiante que saca una mala nota en un examen. Si simplemente se siente mal y culpa a su profesor o a la materia, no aprenderá nada de la experiencia. Pero si se toma un tiempo para pensar en por qué no le fue bien, quizás se dé cuenta de que no estudió lo suficiente o que no entendió algunos temas. Jesús invitaba a las personas a pensar porque entendía que la reflexión les permite crecer, aprender de sus errores y tomar decisiones más acertadas. Al fomentar este pensamiento, les ayudaba a desarrollar un entendimiento más profundo de sí mismos y de su relación con los demás y con Dios. La razón número 4 por la que Jesús usaba parábolas para enseñar era porque él buscaba conectar con todos los que le escuchaban. Él comprendía que era escuchado por distintas audiencias, es decir, distintos tipos de personas. Jesús tenía la habilidad para hablar a todos. Era una de las cosas más fascinantes de Jesús era su habilidad para conectarse con todo tipo de personas. No importa si eran pescadores, mujeres, niños o fariseos. Su audiencia era diversa, con personas de diferentes niveles de conocimiento, diferentes posiciones sociales y experiencias. Sin embargo, sus parábolas eran entendidas y apreciadas por todos. ¿Cómo lo hacía? Muy simple. Hablaba en el idioma de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la parábola del sembrador narrada en Mateo 13, Jesús usó una imagen que todo el mundo entendía: un agricultor sembrando semillas. En aquel tiempo, casi todos dependían de la agricultura, por lo que era fácil para ellos visualizar la escena y captar el mensaje. Pero la belleza de esta parábola es que también tiene un significado más profundo. No importa si eras un campesino o un maestro de la ley, todos podían extraer algo valioso de esa enseñanza. Para algunos,
Sería un recordatorio sobre cómo responder a la palabra de Dios. Para otros, una lección sobre el crecimiento espiritual. Simplemente asombroso. Si un buen maestro quiere transmitir una idea, debe saber que está hablando a personas con diferentes trasfondos y niveles de conocimiento. Jesús lograba conectar con diversas audiencias al utilizar estas parábolas sencillas y cotidianas que eran fáciles de entender, hablar en un lenguaje claro que evitaba la complejidad, y mostrar empatía hacia las luchas y necesidades de las personas. También respaldaba sus enseñanzas con acciones concretas, lo que generaba confianza y credibilidad, y planteaba preguntas provocativas que desafiaban las creencias establecidas, invitando a la reflexión y el diálogo. Esta combinación de elementos hacía que sus mensajes fueran relevantes y significativos para todos, desde campesinos hasta líderes religiosos. La razón número 5 es algo que sin duda todos hemos sentido. Todos nos hemos emocionado o hemos tenido una reacción al escuchar una parábola. Y es que las historias causan impacto emocional. Las parábolas de Jesús no solo eran historias agradables de escuchar, estaban diseñadas para tocar el corazón y provocar una respuesta emocional. Esto es clave. Cuando alguien nos cuenta una historia que nos conmueve, la recordamos mejor, nos impacta más profundamente. Jesús sabía esto, y por eso muchas de sus parábolas apelaban directamente a las emociones de las personas. Tomemos la parábola del buen samaritano, narrada en el libro de Lucas, la cual no solo es una lección sobre la compasión, es una historia que desafía los prejuicios y toca las emociones. En la historia, un hombre es atacado por ladrones y dejado medio muerto. Dos religiosos pasan por su lado, pero lo ignoran. Solo un samaritano, alguien que era despreciado por los judíos, se detiene a ayudar. Esta historia no solo enseña a ayudar al prójimo, confronta las creencias y prejuicios de la época. Cuando las personas escuchaban esta historia, se sentían desafiadas emocionalmente. Se veían obligadas a pensar, ¿quién es realmente mi prójimo? Jesús quería que las personas no solo entendieran sus enseñanzas intelectualmente, sino que también experimentaran un cambio en su interior, fomentando la empatía, el amor y la compasión. Al evocar emociones como la tristeza, la alegría o la esperanza, invitaba a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas, decisiones y relaciones, llevándolas a cuestionar sus creencias y acciones. Al apelar a las emociones, motivaba a las personas a actuar. Cuando las emociones son tocadas, la gente suele sentirse impulsada a responder y hacer cambios en su vida. Las emociones ayudan a establecer conexiones más fuertes entre las personas. Al compartir experiencias emocionales, Jesús fomentaba un sentido de comunidad y pertenencia entre sus seguidores. Razón número 6. Jesús usaba historias para transformar vidas. Las parábolas de Jesús no eran solo enseñanzas teóricas. Tampoco buscaba únicamente que la gente se emocionara o se identificara. Sus relatos estaban diseñados para transformar a las personas desde adentro. Sus historias no solo invitaban a reflexionar, sino que también desafiaban a las personas a cambiar. Cada parábola tenía una enseñanza que, si se tomaba en serio, podía cambiar el rumbo de la vida de alguien. La parábola de los talentos o la parábola de las 10 vírgenes son buenos ejemplos. En la historia de los talentos, Jesús cuenta la historia de un hombre que confía sus riquezas a 3 siervos antes de irse de viaje. 2 de ellos invierten el dinero y lo multiplican, pero el tercero lo entierra por miedo. Al regresar, el hombre elogia a los 2 primeros, pero reprende al que no hizo nada con lo que le fue dado. El mensaje es claro: Dios nos ha dado dones, habilidades y recursos, y espera que los usemos para su gloria y para el bien de los demás. Esta parábola no solo enseña una lección, invita a una acción. ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos ha dado? Las parábolas inspiran a las personas a tomar acción. En el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes, que habla sobre la importancia de estar preparados para el futuro, puede motivar a las personas a ser responsables, planificar sus vidas y cuidar de su espiritualidad.
Esta acción puede manifestarse en decisiones cotidianas que reflejen un compromiso más profundo con sus valores y creencias. Es importante comprender que las parábolas empoderan a las personas al mostrarles que todos pueden aprender y crecer, independientemente de su pasado. La parábola de la semilla de mostaza, que ilustra cómo algo pequeño puede crecer en algo grande, anima a las personas a comenzar con pequeños cambios en su vida diaria, confiando en que, con el tiempo, estos esfuerzos darán fruto y tendrán un impacto significativo. Jesús sigue inspirando a las personas a actuar hoy. Cuando escuchamos sobre el buen samaritano, somos desafiados a ser más compasivos con los demás. Cuando escuchamos sobre los talentos, somos invitados a aprovechar nuestras habilidades para el bien de los demás. Estas historias, tanto en el pasado como en el presente, no solo informan, transforman. Razón número 7. Las parábolas protegían a Jesús y a sus oyentes de la confrontación directa. En varias ocasiones, Jesús usó parábolas como una manera estratégica de comunicar verdades desafiantes sin provocar confrontaciones directas con aquellos que podrían oponerse a él, como los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. En lugar de criticar abiertamente, Jesús contaba una historia, permitiendo que quienes lo escuchaban reflexionaran sobre su propia conducta sin sentirse atacados personalmente. La parábola de los viñadores malvados es un buen ejemplo de esto. En la historia, los viñadores matan a los siervos y al hijo del dueño de la viña, una clara alegoría del rechazo de los profetas y, finalmente, de Jesús mismo. En lugar de acusar directamente a los líderes religiosos de rechazar a Dios, la parábola les permitía reconocer su propia culpa por sí mismos, suavizando la confrontación y permitiendo el espacio para la reflexión. En un entorno donde los mensajes radicales podían llevar a la persecución, Jesús podía comunicar sus enseñanzas fundamentales en forma de relatos morales que parecían inofensivos. Este enfoque le permitía llegar a las personas de manera efectiva mientras mantenía un bajo perfil en cuanto a las tensiones con las autoridades religiosas y políticas. De manera similar, los líderes empresariales y políticos a menudo usan metáforas o ejemplos indirectos para presentar ideas controvertidas, permitiendo una discusión más abierta y menos defensiva. En el contexto del primer siglo, las enseñanzas de Jesús desafiaban las creencias y prácticas establecidas por los líderes religiosos, judíos y las autoridades romanas. Jesús proclamaba un mensaje de amor, gracia y un nuevo entendimiento del reino de Dios que contradecía la interpretación tradicional de la ley y la religión. Su popularidad creció rápidamente, lo que generó temor y resentimiento entre aquellos en el poder, quienes veían su mensaje como una amenaza a su autoridad. En momentos donde la intolerancia es prevalente, como en ciertos países donde el extremismo religioso o autoritario está presente, las ideas que difieren de la norma pueden ser vistas como amenazas.